Hola, bienvenidos. Muchas gracias por la oportunidad que me dan de presentar mi última obra, la tercera edición del Manual de Sociología, que lleva como subtítulo Comprender la humanidad en el siglo XXI. La sociología, en nuestra época, afronta uno de sus más importantes ritos de paso, como trayectoria de una disciplina y de un área de conocimiento. Estamos en un momento y en una circunstancia en la que se juega un modo de entender la realidad social humana que rompe con lo que mayoritariamente se ha percibido de ella hasta ahora, tanto en la vida académica como en la opinión pública en general. Por un lado, podemos pensar que nos encontramos en el encumbramiento de las ciencias sociales, ya que éstas nunca han tenido tanta relevancia como ahora. Efectivamente, podemos apreciar en la configuración de nuestro tiempo y mundo, tal y como lo percibimos en disonancia con lo que creemos que se ha dado anteriormente, que jamás hemos estado tantos tan juntos, que no se han dado al mismo tiempo la cantidad de relaciones y contactos entre tanta y diversa gente, y que este mundo nuestro, que llamamos global, ha presentado hasta ahora a los humanos la mayor oferta de posibilidades de interconexión comercial o lúdica. Todo ello podría hacer pensar que estamos en una época dorada para la sociología y las ciencias sociales, pues en teoría tienen mucho que explicar y proponer sobre esta nueva realidad social actual. Pero, sin embargo, por otro lado, somos también conscientes de que, al mismo tiempo, y en esta supuesta época dorada de lo social, nunca hemos sabido menos sobre un sujeto elusivo que escapa muchas veces a la comprensión y análisis de sus acciones. Este sujeto son los grupos humanos constitutivos. Visto de puertas adentro, podemos decir que el aporte de la ciencia social al conocimiento de nuestro tiempo no ha ido parejo, al menos hasta ahora, a la enorme cantidad de retos e interrogantes que la realidad social nos presenta. Cuando más necesaria es la sociología, más en pañales la encontramos representada en la academia, habida cuenta de su poca difusión y de las incomprensiones y errores con que se utiliza por tantas manos, en su mayoría inexpertas. Podemos decir a día de hoy que, curiosa y paradójicamente, la sociología a estas alturas de la historia y ante las necesidades presentes sigue siendo una gran desconocida. Vamos a intentar desentrañar algunas causas de esta, a nuestro juicio, grave disfunción cognitiva, con el ánimo de que podamos enmendar algunos errores de enfoque y de percepción que tanto desde la academia como desde la opinión pública han acompañado el quehacer sociológico en los últimos años. A la sociología se ha acudido con curiosidad periférica. A los sociólogos se nos ha visto como un decorado útil, pero pocas veces se ha comprendido hasta qué punto la irrupción del grupo humano como protagonista de la acción colectiva rompe con varios de los basamentos de la configuración de la sociedad tal y como se comprendía hasta ahora. A fuerza de ser sintéticos, pues no podemos aspirar a más en esta presentación
donde queremos sujetarnos a las coordenadas de brevedad y de cortesía, separaremos tres asuntos que nos parecen importantes para avanzar en la corrección de ese desequilibrio que hoy observamos entre necesidad y ciencia. Esto es, entre la realidad social que nos presenta el siglo XXI, en los últimos estertores de la modernidad, y los recursos intelectuales y académicos para comprender el cambio de época del que al mismo tiempo somos testigos y protagonistas. Al efecto, repasaremos sucintamente, como asuntos de particular relevancia, en primer lugar, el reto del intrusismo. Después, la ocultación del sujeto. Y en tercer y último lugar, la obcecación del remedio. Sin ningún ánimo beligerante, ponemos ahora el foco de atención en los perjuicios que el intrusismo hace a la ciencia en general y a la comprensión certera de situaciones en crisis con percepción de daño en particular. La especialización, que había configurado en la academia como una necesaria extrapolación de la complejidad y amplitud del conocimiento científico, es algo bueno. En la dicotomía global-particular, la especialización se veía como una necesidad para el avance de la ciencia, guardando al mismo tiempo una pertinente referencia a lo que se entendía como la inalterable referencia de lo humano. Así, en nuestros días, esta dicotomía no se percibe con mayor fuerza que en los retos que plantea la bioética frente a cierta concepción de las especies vivas que propugna el desarrollo tecnológico. Aquí, la bioética, como la ética en general, se ha hecho portadora del estandarte del límite, la línea roja que, sin ninguna excepción, el desarrollo tecnológico jamás debía traspasar. En esta tesitura podemos preguntarnos, ¿no había peligro de que una ética sin humildad se convirtiese en una camisa de fuerza para el avance del conocimiento? ¿Qué hacer, si se diese el caso, con una ética mandona que se erigiese en guía que no consejera de la ciencia? ¿Quién pondría en este caso los límites a la ética? No son preguntas retóricas, pues en la competencia entre disciplinas, escuelas y líneas de pensamiento, antiguas expresiones como filosofía perenne o la calificación de cristiano a algunos emprendimientos intelectuales escondían unas pretensiones de canonización, preeminencia o autoridad que la academia no tenía por qué aceptar sin más. Así, y para el caso que nos ocupa, ¿puede distinguirse una supuesta sociología cristiana de otra sociología verdadera, razonable o científica? ¿Debe la ética y los que se dedican a ello dirimir estas cuestiones como árbitros de un asunto en el que están directamente implicados? He defendido y defiendo una sociología moral y la necesidad de hacer ciencia contando con Dios o como si Dios existiese. Pero al mismo tiempo no veo la necesidad de llamar a la ética para que dirima disputas interdisciplinares. La ética en estas disputas es una disciplina más. Sin embargo, esto
se ha hecho y se sigue haciendo. Y el resultado ha sido, a mi juicio, lamentable por lo que se refiere a la comprensión de la situación epocal en la que estamos inmersos. Me estoy refiriendo en concreto al intrusismo que la ética y su madre cuna al efecto, la antropología filosófica, ha practicado y practica sobre las ciencias sociales al punto, en algunas circunstancias y entornos, de quedar éstas excluidas de la formación básica tanto en la universidad como en la educación secundaria. La pregunta clave a nuestro juicio es la siguiente: ¿es suficiente la llamada ética social, tal y como se entiende y se enseña en la formación básica, para comprender quién es, cómo se configura o ante quién responde el grupo humano como sujeto? En mi opinión, la respuesta es no. Más aún, pienso que las soluciones aportadas por las éticas al uso han sido, en su mayoría, defectuosas para un cabal entendimiento de nosotros mismos y de nuestro tiempo. No defiendo encerrar la ética en el calabozo, pero sí independizar el estudio de lo social de una vez y por todas de la antropología filosófica, concretando esta independencia en la exclusión denunciada del intrusismo en la academia. Así, cada disciplina que vaya a lo suyo. No puede hacerse ética aplicada desconociendo el lugar en el que se aplica. De igual modo que la bioética médica requiere la medicina, la socioética requiere la sociología. Es verdad que los enfoques pluridisciplinares son necesarios en muchos emprendimientos académicos. Nosotros mismos hemos defendido la conceptualización de la sociología como una ciencia de la salud del grupo humano. Pero la transdisciplinariedad debe de respetar la diversidad, sin entrometimientos jerárquicos ni usurpación de competencias. Es por eso que afirmamos, con perdón y claridad, que somos los sociólogos y no los filósofos a quienes compete propiamente la enseñanza de las disciplinas sociales en el currículum educativo. No es de recibo, y con esto acabo este primer punto, que en muchas universidades no haya departamento de ciencias sociales ni se enseñe ni cultive la sociología. Dejo el intrusismo apuntado sin más, pues, como podrán suponer, tiene un largo recorrido. El segundo asunto que mencionamos anteriormente era el de la ocultación del sujeto. Me refiero al sujeto social, que entiendo como el protagonismo del grupo humano, de la comunidad en definitiva, en la conformación del relato histórico de los últimos años. No se trata, en este caso, de una ocultación por escondimiento o por secuestro, sino de otra procurada con disfraz. Estamos ante las consecuencias de haber puesto un velo y atrezo que ha desdibujado al quién del sujeto en cuestión. Y es que, en nuestra opinión, el sujeto social tiene un quién múltiple, que por su peculiar novedad y en aras de dotarlo de una simplicidad que facilitase el conocimiento, ha desfilado ante nosotros casi siempre disfrazado con careta. El cuento viene de antiguo y se consagra terminológicamente en eso que se llamó y se llama contrato social.
La idea que presentó el imaginario moderno era que primero eran los individuos y después la sociedad. Esto, en teoría, salvaba la libertad originaria y lo que entonces se entendía por igualdad y por soberanía. Pero era todo falso. No hubo ningún contrato o acuerdo para vivir en sociedad. Más bien al contrario, la sociedad nos precede a todos, que nacemos en sociedades ya existentes y conformadas sin ninguna participación por nuestra parte. La soberanía, si acaso, era de la sociedad que decidía tenernos. Así, de este modo, se conformó la radicalidad humana basada en la filiación. Nosotros, los humanos, somos humanos por ser familiarmente humanos. Todos, sin excepción, somos hijos y nunca podemos dejar de serlo. Bien, pues esto, que parece tan obvio y real, ¿cómo es que se ha estudiado tan poco? ¿Cómo fue que la soberanía de quien decide que nosotros seamos, y que es un sujeto conformante que se llama grupo humano, en la mayoría de los casos una familia, haya sido tan dejada de lado? Y aquí está, precisamente, la sociología. Sí, la familia es sujeto, la comunidad es sujeto, la sociedad es sujeto. De modo que familias, comunidades y sociedades en general son sujetos de deberes y de derechos, de libertades y de responsabilidades, que difícilmente pueden reconocerse sin poner el foco de atención en su quién grupal, que ha pasado como de puntillas y a escondidas por toda la historia de la modernidad. A eso es a lo que llamamos la ocultación del sujeto, o al menos de una gran parte del sujeto. Tenemos aquí propuesto el sujeto múltiple, del que damos cuenta en el ejercicio de libertades y responsabilidades individuales y colectivas, en la conformación de estructuras de virtud y vicio, en la existencia de estándares de comportamiento y salvaguarda y protección, que se proponen o penan, y en la comprensión, en fin, de la vida social como la interacción de emprendimientos de la más diversa índole, llevados a cabo por una multiplicidad de sujetos constituidos o conformados por cada uno de nosotros, presentes o ausentes. Esta visión de sujetos individuales y sujetos colectivos interactuando a través del tiempo ha sido enriquecida por la aportación del comunitarismo al debate sociológico contemporáneo. Una visión de la que nosotros hemos querido hacernos eco en repetidas ocasiones. Por eso queremos hacer una tarea de desvelamiento, de apertura y descubrimiento del sujeto múltiple para que se tenga en cuenta. No se trata de poner al grupo contra el individuo, ni de rebajar los niveles de autonomía de la libertad individual, sino de reconocer la realidad de nuestras dependencias y procedencias. Somos, como dijo alguien, individuos racionales dependientes, pero también somos, como afirmamos nosotros, familias, comunidades, civilidades con responsabilidades primigenias y libertades innatas. Y pasamos al tercer y último punto. Y aquí hablamos de la obcecación del remedio. Es el mal de la política. Entendida esta
como acción de efecto inmediato que pone el remedio antes de calibrar la gravedad o no del asunto y hacer el pertinente diagnóstico. Se decía que el hacer sigue al ser, no al revés. Y aquí el ser es una ontosociología que proporcione los cimientos de una comprensión cabal de lo que permanente e inmutablemente caracteriza al sujeto social. La cuestión, tal y como la vemos nosotros, es profundizar en qué es lo que nos hace humanos, para descubrir no ya solo nuestra humanidad, sino lo que debemos de estigmatizar como inhumano. El problema es que con las prisas, y esto ha ocurrido en toda la historia de la humanidad, hemos producido y seguimos produciendo mucha inhumanidad. Y aquí ponemos el acento en males estructurales que, al darse al unísono, con capacidades de destrucción planetaria novedosas e incontrolables, nos plantean el reto agónico de nuestra propia supervivencia. Desde el punto de vista teórico, podemos apuntar al individualismo y al especificismo irresponsable como males que siembran la semilla tanto de la insolidaridad práctica con el resto de seres humanos como con la creación en su conjunto. Ahí nacen la constante y creciente desigualdad y la también continua destrucción medioambiental que se dan lamentablemente en nuestro tiempo. Pero desde el punto de vista práctico, no podemos olvidar que una ontosociología certera debe alumbrar el camino de la innovación tecnológica, para que el desarrollo de pautas innovadoras en la investigación científico-técnica no nos ponga en entredicho como humanos, en una era que ya algunos han empezado a llamar antropoceno. Nos estamos refiriendo, entre otros, a los problemas que la manipulación genética, el transhumanismo y la experimentación biomédica apuntan como amenazas de supervivencia y de convivencialidad. La vida en sociedad es, y con esto terminamos, esencialmente cooperativa, sincrónica y diacrónicamente. Y la humanidad es un todo en acción que debemos ser capaces de ver proyectado en el futuro para comprendernos en el presente. Un todos, para todos, más allá del hoy. Muchas gracias.